Buenos días, hermanos, un gusto de saludarles en este día domingo especial, donde conmemoramos la muerte, resurrección, pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por ese motivo hoy día vamos a hacer un paréntesis en nuestra serie del carácter cristiano para estudiar un poquitito y recordar esa gran obra en la cruz del Calvario de nuestro Señor. Así que antes de comenzar me invito a que incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos en esta hora este tiempo que tú nos concedes de poder estar una vez más conectados para ser instruidos a la luz de tu palabra. Dios amado, hoy día de manera especial conmemoramos un año más de ese gran acto de amor ahí en la cruz del Calvario de nuestro Salvador Jesucristo. Y te agradecemos porque es por medio de ese acto que hoy día podemos entrar ante tu presencia de manera libre, gratuita, que podemos ser llamados tus hijos y la verdad es que un sinfín de beneficios, de bendiciones que ese acto tan grandioso ha traído para nuestra vida. Te agradecemos, Dios amado. Háblanos en esta mañana por medio de tu palabra. Sigue transformando nuestro carácter. Síguenos instruyendo para seguir madurando en nuestra vida cristiana, en todos los frutos que debemos de llevar para poder glorificar tu nombre en todos los aspectos de nuestra vida. Te agradecemos por este tiempo y guíanos, Señor, te lo pedimos, por medio de tu Espíritu Santo para que todo sea hecho para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, la enseñanza de esta mañana se titula La resurrección de Cristo, nuestra esperanza de vida. La resurrección de Cristo, nuestra esperanza de vida. Y el pasaje en el cual vamos a estar basando la meditación de esta mañana se encuentra en el Evangelio por Juan, capítulo 11, versículo 25. Evangelio por Juan, capítulo 11, versículo 25, que dice así: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una hermosa frase, una hermosa declaración de nuestro Señor Jesús, que sin lugar a duda tiene una implicancia eterna y que, a pesar de que fue dicha hace casi 2000 años atrás, hoy día se hace muy vigente y muy importante para nosotros. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña esta frase, este dicho de nuestro Señor Jesús, para nosotros hoy día meditar, considerar, a la luz de esta nueva conmemoración, como se le llama comúnmente Semana Santa, pero es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hace unos días atrás, 2 o 3 días aproximadamente, leí una noticia de un joven. No recuerdo de qué ciudad o qué país era, pero este joven había sido atropellado y había recibido múltiples daños a nivel de su cerebro, de su cráneo, por lo que los médicos habían declarado que no había nada más que hacer y que tenía una muerte cerebral. Por lo tanto, por ese diagnóstico, sus órganos podrían ser donados a aquellos que tanto lo necesitan, como nosotros sabemos también. El punto es que, y la noticia, era que cuando el joven estaba a punto de ingresar a la cirugía para que se extirparan sus órganos y llevarlos a donde se encontraban los donantes, el joven resucitó de su muerte cerebral, por lo que obviamente sus órganos no pudieron ser sacados y donados. Frente a esto, la familia declaró que esto había sido, sin lugar a duda, un milagro de Dios. O al menos un milagro. No sé si un milagro de Dios, pero un milagro al fin. Y buscando, indagando un poco, bien superficialmente, me encontré con que estas historias no son del todo infrecuentes, pasan cada cierto tiempo. De hecho, en el 2013, si no mal recuerdo, hay una historia de un joven este joven de la historia de ahora de hace unos pocos días tenía 18 años, 17. Hace 3, 4 años atrás hay una historia de un joven de 13 años que le padeció algo similar. Entonces, estas historias, hermanos, no son del todo extrañas, no son tampoco que sucedan todos los días, al menos, por lo menos si uno lo busca en las noticias. Pero estos hechos en particular escapan a toda explicación científica, a cualquier cosa que en términos médicos se pueda explicar.
Y la comunidad médica, incluso o científica, queda atónita frente a esto y dice, no sabemos qué es lo que sucedió, porque la verdad es que con ellos, como dice esta noticia, no había nada más que hacer. El pasaje que hemos leído hoy día en Juan 11:25 está dentro de la historia de la resurrección de Lázaro, donde su familia, Marta, María, le dijeron al Señor Jesús, si tú hubieses llegado, pero ahora la verdad es que no hay nada más que hacer. Si hubiese llegado antes, quizás hubiese vivido. Pero ahora no hay nada más que hacer. Lleve ya, le dicen esa famosa frase, ya su cuerpo está en descomposición. No hay nada más que hacer. Y eso hace aproximadamente 2000 años atrás. Imagínense en ese contexto, donde si alguien moría, la verdad es que ni siquiera la medicina tenía tantos avances como para que se pudiese pensar que algo se podía hacer por esa persona. Y frente a la estancia de Jesús aquí en la tierra hace 2000 años atrás y la muerte de este conocido para él que era Lázaro, se manda esta declaración que hemos leído aquí en Juan 11:25, unas palabras que confrontaron al mundo, que muchos obviamente lo confundieron con las palabras proféticas que habían dado en el Antiguo Testamento o en la Biblia que ellos tenían como palabras hacia el futuro, pero también fueron confusas, fueron confrontadoras y confusas estas palabras del Señor Jesús. Pero para hoy día nosotros, para hoy en nuestro tiempo, manifiestan una esperanza maravillosa de gloria, de vida eterna para nosotros. Quizás a la luz de tener la comprensión completa de la revelación de Dios para nosotros. María, Marta, los que estaban ahí, no tenían todo el conocimiento que hoy día tenemos nosotros, ni menos tenían en ese instante el hecho vívido de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero más allá de la demostración de poder puntualmente en este hecho a la luz de la resurrección de Lázaro, lo que iba a ocurrir poco tiempo después, un par de meses o quizás un año, no mucho más que eso, el mismo Jesús que había dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, llevó a cabo un hecho tan primordial, tan excelso, que es lo que hoy día nosotros estamos conmemorando ahí en la cruz del Calvario. Y ese hecho es mucho más, de alguna manera, mucho más importante y relevante. No porque la resurrección de Lázaro es una señal importantísima del poder de Dios, pero el hecho de que la señal en la cruz del Calvario, como dice, no van a tener otra señal que la de Jonás cuando descendió y esté 3 días como en el vientre de la tierra y resucite el Señor. Ese hecho es mucho más importante y decidor para nosotros propiamente tal. El mismo que con sus palabras vencía la muerte al decirle, ven Lázaro, levántate y anda, ese mismo que con sus palabras vencía la muerte, ahora en su propio cuerpo la vencía, para demostrar ese poder absoluto, ese poder completo sobre la muerte, y con eso, además de demostrar eso, traernos a nosotros la esperanza de la vida eterna. Y en ese sentido es eso lo que quiero que meditemos hoy día, queridos hermanos. Hace 2000 años atrás Jesucristo dio su vida, o casi 2000 años atrás, dio su vida en la cruz del Calvario. Pero no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. El Señor resucitó. Como dice aquel himno, el Señor resucitó, aleluya, dice el himno. Y es una realidad que hoy día nosotros debemos de, además de conmemorar, nos tiene que llevar a una meditación, una reflexión profunda de nuestra vida cristiana, porque es eso lo que costó nuestra vida cristiana, Cristo en la cruz. Y a través de esta palabra, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, nos da una enseñanza maravillosa de la esperanza que tenemos nosotros y la consideración que debemos de tener de manera permanente en este acto de amor ahí en la cruz del Calvario. Sinclair Ferguson comenta lo siguiente respecto de este pasaje de Juan 11:25 y dice, por un momento Jesús, la luz del mundo, brilla de una forma irresistible, vence la oscuridad del mundo
y dice, esto es lo que soy y esto es lo que haré. Fin de la cita. Y esa es la realidad. Todos estaban tristes. María, Marta, Señor, si tú hubieses llegado antes, algo podríamos haber hecho. Todos estaban llorando la muerte de Lázaro. Jesús declara mucha realidad, mucha verdad, no solamente en la frase que hemos leído, al orar en voz alta, al mandato de que se levantara el mismo Jesucristo al ver la incredulidad, el dolor, la maldad, mucho mezcla de situaciones, el mismo Señor llora. Pero independiente de eso demuestra esa, como dice aquí la cita, brilla de una manera irresistible. Y en medio de esa oscuridad, de ese escenario tan oscuro, tan triste, brilla y trae luz. Y Él dice, yo soy, y esto voy a hacer. Esta declaración de yo soy la resurrección es una de los grandes 7 yo soy que encontramos en el Evangelio por Juan. De hecho, este es el quinto. Y muy importante, por supuesto, no porque los otros no lo sean. Pero para la enseñanza del día de hoy, obviamente, sí es el más relevante. Ahora, nos podríamos preguntar nosotros, ¿qué importancia tiene para nosotros hoy la declaración yo soy la resurrección y la vida? Y es importante que vayamos y recordemos algunas cosas, algunos temas bíblicos con respecto a esto. Cristo cuando vino a la tierra, vino a cumplir un propósito muy específico, que era derramar su sangre. A eso Él vino. Derramar su sangre, derramar su vida para el perdón de pecados. Tal cual como lo dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es solamente Dios había establecido a través de todos los escritos del Antiguo Testamento, y principalmente de la ley, que era a través del derramamiento de sangre, y por eso todos los sacrificios que Dios demandaba, el derramamiento de sangre como medio, como el vehículo para que los pecados fuesen perdonados. Cuando nosotros miramos un poco más atrás de la ley en la historia y vemos a Adán, es a través del pecado de Adán. Y en ese pecado todos estábamos pecando. Romanos 5:2 dice, Romanos 5:12 y 14 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese obviamente fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está, Adán pecó y de alguna manera quizás un poco difícil de comprender, se fue traspasando el pecado, una corrupción incluso en nuestra propia naturaleza, se fue traspasando de generación en generación hasta el día de hoy y por lo tanto todos pecaron, obviamente todos están muertos porque la paga del pecado es la muerte. Versículo 14 de Romanos 5, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Reinó la muerte. Y hasta el día de hoy sigue reinando la muerte en aquellos que no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos delante de los ojos de Dios somos culpables. Todos estamos en una condición de pecado, en una condición de muerte espiritual. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de ahí el título de esta serie, de este sermón. La resurrección de Cristo, nuestra esperanza de vida. Ya vamos a ir obviamente desarrollando eso. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Esa destitución, esa separación, es el estado de muerte en la que el hombre se encuentra. Pero ya vamos a ver eso un poquitito más adelante. Por lo tanto, hermanos, siendo esta condición de pecado, de muerte, no teníamos ninguna posibilidad de poder pagar. O dicho de otra manera,
debíamos morir para poder pagar. Y esto es terrible, hermanos. Es a lo mejor un poco contradictorio, pero era la condición en la que estábamos. Porque mira la desdicha, querido hermano, en la que nosotros estábamos. Porque para obtener la vida eterna debíamos morir. Y una vez muertos, obviamente ya no podíamos hacer nada, no podíamos. De hecho, la Biblia lo manifiesta así. Estábamos muertos en delito y pecado, no podíamos hacer nada para ofrecer algo a nuestro Dios para que Él fuese y hiciese algo a nuestro favor o ganarnos el favor de Dios. No podíamos hacer nada, estábamos muertos. Estábamos en un laberinto sin salida, un callejón oscuro sin salida. Pero en medio de esa desdicha, en medio de ese estado sin salida, en medio de esa oscuridad, Cristo resplandece con todo el poder a través de las palabras de Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. Por lo tanto, esa desdicha se torna en una dicha gigante. Ese encierro, ese sin salida, en ese lugar sin salida aparece una puerta de escape. Y en medio de esa oscuridad resplandece la luz. Como dice Pedro, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es la repercusión eterna de estas palabras del Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. No importa que estés muerto. No importa que no haya nada que puedas hacer. Yo soy la resurrección y la vida. Y es importante, hermanos, que notemos que Cristo tiene un poder tan grande, tan excelso, tan majestuoso, que cambia de un estado de muerte a otro completamente distinto que es de vida. Aquí, esta obra de Cristo, de resurrección a vida, o resurrección y vida, no es que trate de maquillar. Cuando aquí encontramos en la historia de Lázaro, y le dicen, en unos versículos más adelante, en el versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. O sea, su cuerpo está en descomposición, hay gusanos. Su cuerpo ya se está desintegrando. Y tú vas a correr la piedra. No hay nada que hacer, como los médicos del inicio que les comentaba con estos pacientes con muerte cerebral. No hay nada que hacer. Señor Jesús, le dice Marta, ¿qué vas a hacer tú? Versículos anteriores, Jesucristo había declarado estas palabras potentes. Yo soy la resurrección y la vida. Pero Cristo no establece, no da solamente un maquillaje. Dios no iba a donde Lázaro lo iba a maquillar para que quedara más bonito. Y discúlpenme si esto suena un poco sin respeto hacia quizá algún difunto. Pero en la realidad Cristo no va a maquillar a Lázaro para que se vea mejor. Cristo no va a mejorar a Lázaro, a cambiarle la ropa, a cambiarle, digamos, la tela con que eran envueltos los cuerpos en esa época. Jesucristo no se acercó a correr la piedra para encaminarlo a la salida, para que no estuviera tan escondido en su muerte. No, hermanos. Cristo nos ofrece un cambio rotundo y radical. Yo soy la resurrección y la vida. Y eso obviamente denota que antes había muerte. Y cambia de esa muerte a vida, un cambio abismal, un cambio rotundo. No es una mejora, no es una actualización, es un cambio en el estado en el que estábamos, porque Cristo es la resurrección y la vida. ¿Cómo concluye Cristo? A través de este pasaje que hemos leído. ¿Qué significa esto de que aunque esté muerto vivirá?
Obviamente lo podemos analizar y decir, es obvio, si Él es la resurrección y la vida, es obvio que si alguien está muerto va a vivir porque Cristo es la resurrección y la vida. Pero tiene unas implicancias un poco más profundas que esto lógico que podemos de alguna manera en nuestra mente dilucidar. Y es interesante notar cómo Cristo de una manera muy precisa y a lo mejor lógica lo establece. Dice primero resurrección y luego vida. Lo importante es que eso indudablemente pone a la muerte antes de muerte, resurrección y vida. A los que están muertos los voy a resucitar y les voy a dar vida. Eso es lo lógico. Y ahí, a pesar de que Cristo está en un escenario concreto, un escenario específico de una muerte física, humana, de aquel conocido del que era Lázaro, y manifiesta ese poder de vencer la muerte al decirle Lázaro ven fuera, y Lázaro sale, venciendo la muerte, venciendo esa pudrición en el cuerpo, pudiendo hacer un cambio tan profundo físicamente en el cuerpo de Lázaro, tiene en mente nuestro Señor Jesús, sin lugar a duda, algo mucho más allá. No solamente en la esfera física, humana, terrena, de que alguien podía resucitar, sino que tiene una mirada espiritual superior. Y es eso lo que nos vamos a realzar en este momento. Y es lo que Dios está manifestando. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señor, pero si está muerto, ¿cómo va a creer? Y hay una gran discusión de cómo es que es la obra salvífica en toda su extensión, Jesús al darnos vida. Es interesante pensar, y que no es el tema del día de hoy, pero es importante analizar cuando Jesucristo le dice, Lázaro, ven fuera. ¿En qué momento los oídos de Lázaro, por decirlo así, fueron reconstituidos? Para que él se levantara, para que él escuchara la orden que le estaba dando el Señor Jesús. Es una pregunta interesante. Pero más allá de la respuesta, lo importante es que Lázaro resucitó y Cristo estaba anunciando una verdad espiritual a la luz de este hecho específico. De este hecho obviamente que no es una parábola, no es un cuento, es un hecho real la resurrección de Lázaro. Así lo manifiesta el Evangelio de Juan. Por lo tanto, como Cristo está mirando una situación espiritual concreta, es necesario que nosotros miremos nuestra condición. Ya hemos dicho, estábamos en pecado y por lo tanto muertos espiritualmente. Por eso tiene relevancia e importancia al día de hoy esa maravillosa y hermosa proclamación de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora, toda la humanidad estaba en esa condición, toda, alejada de la realidad de Dios. Obviamente por el poder del pecado. Y como la paga del pecado es la muerte, como le leímos ahí en Romanos 6:23, todos estábamos muertos. Todos. Efesios 2:1 dice, estando muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Una condición muy triste, por supuesto. Samuel Pérez Millos comenta lo siguiente. El concepto bíblico de muerte no es el cese de la existencia, el término de la vida, sino un estado de separación que se produce entre el hombre y Dios a causa del pecado. Igualmente, la muerte física es, conforme al pensamiento bíblico, el estado de separación que se produce cuando la parte física y espiritual del ser humano se separan. Esto es lo que comenta el pastor Samuel Pérez Millos. Por lo tanto, nuestra condición no es que estemos muertos, no es que nuestra vida cese. Bíblicamente, nuestra muerte espiritual significa que estamos separados de Dios.
Y eso es lo que dice Romanos 3:23. Estábamos todos destituidos, separados de la presencia de Dios, muertos espiritualmente. Y esa realidad de muerte obviamente es triste, es oscura. Porque no solamente que estábamos muertos, separados de Dios, hay una realidad más triste, más oscura, y que la estudiamos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste condición de aquellos que no habían creído en el Señor Jesús, de los que estaban muertos espiritualmente, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin ciudadanía. Pero en medio de ese oscuro escenario, hermanos, de ese oscuro escenario de tristeza, de dolor, de pena, de desdicha, Cristo brilla y manifiesta lo que Él es y lo que va a ser. Y manifiesta de una manera potente en lo visible para las personas de esa época lo que Él era y lo que iba a ser. No como algo puntual con alguien en particular, en este caso Lázaro, sino con todos los que creyeran en Él. El que esté muerto vivirá. Y es interesante notar que la solución que nos da el Señor Jesús pone entre medio de la resurrección y la vida, volviendo a Juan 11:25, y aunque esté muerto vivirá, una acción, un llamado potente, un llamado que la unión entre estas dos realidades de la resurrección y la vida, y aunque esté muerto vivirá. Es lo que está en medio del pasaje que hemos leído. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Queridos hermanos, la verdad de la fe en Jesucristo, por su obra en la cruz, es lo que nos permite pasar de muerte a vida. Ese es el vehículo, ese es el camino. La fe en Cristo y no otra cosa. No fe en cualquier otra cosa. No existe otra posibilidad. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto obviamente habla de nuestro Señor Jesús. No hay otro nombre. Según primera carta de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo mediador, uno solo, no más, no 2, 3, 4, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más en quien ser salvo, solo nuestro Señor Jesús. Él fue el que caminó con la cruz a sus espaldas, Él fue el que fue crucificado, Él fue el que resucitó. No hay otro. Por eso es que es en su acto de amor, es en su muerte, en su resurrección, que hoy día nosotros tenemos la posibilidad de pasar de muerte, de esta separación con Dios, a vida, una vida de comunión con Dios. Como lo dice Romanos, justificados pues con Dios, tenemos paz con Él. Wilhelmus Brackel comenta lo siguiente: Cristo por su sufrimiento ha satisfecho en esencia y verdad, en nombre de los hijos de Dios, la justicia de Dios relativa a sus pecados. Entonces este pasaje de Juan, queridos hermanos,
Sin lugar a duda es una hermosa declaración, como ya lo he repetido varias veces durante este sermón. Una declaración potente, hermosa, que se hace realidad no solo porque Él lo ha dicho. Si Él lo dijese y no hubiese ningún otro acto, nada, nosotros lo creeríamos porque es la palabra de Dios. Pero es, queridos hermanos, yendo un poco más adelante en la historia, no solo quedándonos aquí en la resurrección de Lázaro, sino que mirando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, que Él en su misma muerte y resurrección, como dice Lucas 24, del versículo 4 al 9, aconteció que estando ellas perplejas, llegando ahí las mujeres que llegaron a la tumba, corrieron la piedra, la piedra estaba corrida, y entraron y el cuerpo no estaba ahí. Entonces aconteció a ellas que estaban perplejas por esto. He aquí se pasaron junto a ellas dos varones de vestiduras, con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Cristo había resucitado. La muerte, esos días, 2, 3 días, donde vieron al Señor Jesús ser crucificado de manera injusta, haber sido latigado, puesto con una corona de espinas, caminando con el madero de la cruz en su espalda, cayendo en el camino, clavado en la cruz y entregando su vida, con una tristeza ínfima, infinita, en su corazón, porque el maestro que los había acompañado, que había formado sus vidas por 3 años aproximadamente, ya no estaba con ellos. Pero el Señor había resucitado tal cual como estos hombres resplandecientes se lo recuerdan a las mujeres. El Señor Jesús se los había dicho. Y eso hoy día, hermanos, nos tiene que traer una certeza aún más profunda de nuestra esperanza de resurrección. Porque no solamente dijo Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida, sino que nos dijo: yo les demuestro físicamente, no solamente porque doy vida a un muerto, sino porque yo mismo resucito para que ustedes tengan vida. Y vemos lo que dice Pablo ahí en la primera carta a la iglesia en Corinto, capítulo 15, versículos 20 al 23. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, y por eso nosotros también entró la muerte y reinó la muerte, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Tenemos una esperanza. Cristo fue el primero, para que Él fuera el primogénito. Hecho primero, hecho el primordial, hecho el uno de todos, el número uno de todos. Pero aquí está claramente establecido: la resurrección de Cristo nos asegura a nosotros que en su venida nosotros vamos a ser resucitados. Porque aunque estemos muertos, resucitaremos. Y hemos resucitado porque esta realidad que une la resurrección y la vida, y aunque estén muertos vivirán, de creer en el Señor Jesús, en nosotros ya es una realidad. Entonces lo que Cristo decía de sí: yo soy la resurrección y la vida, lo llevó a cabo en sí mismo, queridos hermanos. Y eso qué hermosa seguridad nos da.
Por medio de su propio sufrimiento, queridos hermanos, de su propia muerte, de su propia resurrección, Cristo nos ha dado la solución a todos y cada uno de los problemas que teníamos con Dios. Solo por nombrar algunos. Romanos 5:19. Éramos culpables, pero en Cristo nos constituye justos. Porque así, dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No buscábamos a Dios. Estábamos muertos. Pero Él nos viene a buscar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya estábamos tú y yo, condenados, culpables, sin buscar a Dios, esclavos del pecado. Romanos 8:2. Pero en Cristo somos hechos libres, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque Cristo es resurrección y vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Íbamos rumbo a la muerte eterna, queridos hermanos, en una caída libre, directa, una condenación de muerte espiritual. ¿Pero qué hace Jesús? De cierto os digo, Juan 5:24. El que oye mis palabras, dice el Señor Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué, Señor Jesús? Porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Éramos objeto de la ira de Dios, queridos hermanos. Pero a través de Cristo somos salvos de esa ira. Pues mucho más, dice Romanos 5:9, ya estando justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Y todo esto, queridos hermanos, es solamente la punta de todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Herman Bavinck comenta los beneficios que Cristo ha logrado, dice Herman Bavinck, para nosotros por su gran amor son tan ricos que simplemente no pueden ser calculados o estimados en su justo valor. Comprenden nada menos que una salvación completa y perfecta. Eso es lo que Dios nos ha dado a través de su muerte y de su resurrección hace casi 2000 años atrás. Nosotros estábamos muertos y delitos y pecados, ya lo mencionamos, y no podíamos ofrecer nada por medio de nuestra vida, de lo que hacer, para poder pasar a vida, para poder salvarnos. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Se hizo pecado por nosotros para que pudiésemos ser hallados justos. Cristo tomó nuestro lugar. El que debía estar clavado en la cruz era yo, eras tú, hermano, no Cristo. Pero dice segunda carta a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la obra de Cristo. Por eso es tan importante estar conmemorando hoy día la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque si Él resucitó, quiere decir que primero murió. Y murió por nuestros pecados, en nuestro lugar. Dice Juan Calvino,
Cristo, al estar colgado en la cruz, se puso bajo maldición. Tenía que ser así. La maldición que merecíamos nosotros por nuestras iniquidades y que estaba preparada para nosotros, fue transferida a Jesucristo para que en Él fuésemos librados. Qué dicha más grande, hermanos. Cristo tomó nuestro lugar. Si nosotros hubiésemos estado ahí, nuestra existencia hubiese terminado, culminado, porque no teníamos poder absoluto de resucitar. Pero Cristo, como es la resurrección y la vida, entregó su sangre, su vida, la entregó para después volverla a tomar y entregarnos a través de su obra la justificación, la remisión de pecados, la paga de la deuda. Por eso ahí en la cruz del Calvario dice, tetelestai, consumado es, ya está todo hecho. Son todos justificados, no hay nada más que hacer, la deuda está saldada. Y se hace realidad el hecho de que Él es la resurrección y la vida. Por lo tanto, hermanos, es por medio de Cristo en la cruz y su maravillosa resurrección que tenemos entrada a las bendiciones espirituales. Si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, nuestra fe sería vana, sería sin sentido. Creeríamos en un hombre más, pero no creemos en un hombre más. Primera carta a los Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero no es así, Cristo resucitó. Y así lo manifiesta los versículos posteriores. Solo en Cristo tenemos entrada a las bendiciones espirituales, porque estábamos muertos, separados de Dios. Pero dice Herman Bavinck nuevamente, consisten, hablando de las bendiciones, de la salvación, en la redención del mayor de los males, a saber, el pecado con todas sus consecuencias de miseria y muerte, y en la concesión del mayor bien, a saber, la comunión con Dios y todas sus bendiciones. Queridos hermanos, Cristo, en quien solamente por la misericordia de Dios hemos creído, es nuestra esperanza de vida, nuestra esperanza de gloria, como dice Colosenses 1:27. Y ya cerca de cumplir 2000 años de su muerte, hoy es un motivo más fuerte aún, más certero, más concreto, que debemos seguir conmemorando su muerte y resurrección porque está pronto a venir y hacer realidad la resurrección nuestra, la resurrección de todos los que han muerto en Él, manifestando la realidad visible para nosotros o en nosotros de que Él es la resurrección y la vida. Hoy día, para ir concluyendo, y esto aún puede sonar quizás un poco duro, pero muchos memes, muchas imágenes se burlan, hacen humor de, por ejemplo, no poder celebrar la Santa Cena por las cuarentenas. Otras imágenes donde aparece un policía sacando un parte porque estaban reunidos y obviamente no se puede por las cuarentenas. Y hacen humor. Que el único que podía estar era Poncio Pilato porque se lavaban las manos, y puede ser muy chistoso, hermanos. Pero para nosotros hoy, la realidad de estar celebrando Semana Santa no es un motivo de humor, es un motivo de gozo supremo.
Porque es por medio de ese sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, es que hoy día nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Es que hoy día podemos entrar ante la presencia de Dios de forma gratuita, de forma segura, confiada, a través de nuestro Señor Jesús, que es el camino al Señor. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hoy día tú puedes llegar ante el trono del Padre por Cristo, porque Él resucitó. Entonces, a través de ese acto en la cruz, que podemos gozar de todas las realidades espirituales y principalmente de la vida. Entonces, querido hermano, hoy día, si bien nos acongojamos por ese sufrimiento tan grande de nuestro Señor Jesús, está bien que lo hagamos. Pero también, hermanos, hoy día, especial quizás el domingo, donde se manifiesta con mayor poder, con mayor dirección la resurrección de Cristo, debemos de gozarnos y glorificar a Dios en nuestra vida. Porque por medio de su muerte hoy día tú vives. No perdamos el foco, queridos hermanos. No fue un conejo de Pascua que pone o que da huevitos de chocolate. No es eso lo importante. Lo importante es que hace casi 2000 años atrás, Cristo resucitó, manifestando la realidad de que Él es la resurrección y la vida, y por esa muerte y por esa resurrección de Él, hoy día nosotros tenemos vida, vida eterna, y que va a ser manifestada de manera segura en un poco tiempo más adelante. Gózate en el Señor, alégrate en el Señor, nunca olvides el acto de Cristo en la cruz, porque es ese acto de Cristo en la cruz lo que nos abre la esperanza, porque aunque estábamos muertos, sin posibilidad de hacer nada, tal cual como los que estaban en muerte cerebral, no hay nada más que hacer, dijeron los médicos. Pero llega el Señor Jesús, se para al frente de nosotros y nos dice: Javier, Rosita, Elena, Ruth, Benjamín, Nao, Mauro, Mariela y todos ustedes, levántense y anden, porque yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesús. Y esa es la realidad de hoy, que a través de su muerte, nuestra esperanza de vida es segura, porque Él resucitó de los muertos. No lo olvides, hermano. Ahí es donde está nuestra fuerza. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está nuestra gloria. En Cristo, resucitando. Recordemos y conmemoremos a nuestro Señor en la cruz. Pero ya no está en la cruz. Está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Cristo ha resucitado y con eso tenemos nuestra esperanza de vida. Oremos. Dios eterno, te agradecemos en esta mañana por tu Hijo Jesús, que nace casi 2000 años atrás, dio su vida, enviado por ti, para que hoy día nosotros podamos ser hechos salvos, hechos justos delante de ti, para que pudiésemos recibir todas las bendiciones espirituales, porque es por medio de Él que tú has determinado adoptarnos como tu Hijo, con el propósito de ser puros y sin mancha delante de ti. Gracias porque estás trabajando en eso, porque aún somos pecadores, pero gracias porque nuestra confianza no está en nosotros o en nuestras acciones, que sin lugar a duda tienen que mejorar y demostrar nuestra salvación, pero nuestra salvación está segura en los actos, en la obra de nuestro Señor Jesús. Gracias. Gracias, Dios eterno, por la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús.
en quien nosotros tenemos esperanza, en quien tenemos nuestra nueva identidad. Porque ya no queremos vivir nosotros, queremos vivir la vida que tenemos a través de nuestro Señor Jesús. Sigue moldeándonos, sigue transformándonos. Y gracias porque podemos conmemorar un año más ese acto tan maravilloso de Cristo en la cruz, por el cual hemos sido salvos. Te bendecimos, Dios eterno, por tu gran amor con la que nos has amado y nos has dado vida, con la cual hoy día podemos vivir para alabarte, para bendecirte, para conocerte. Te alabamos, Dios eterno, en esta hora, a través del maravilloso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.